Damos la bienvenida a Gustavo Gómez. Bien, le agradezco mucho que haya querido estar con nosotros en La Locura de Bielsa. Gustavo es un periodista de investigación uruguayo que, entre otras muchas cosas, no es que se dedique únicamente a esto, ha investigado a lo largo del tiempo sobre el tema de los derechos de televisión en el fútbol uruguayo. Bien, y yo quería tenerlo desde hace ya un tiempo, pero o bien no era capaz de sacar el momento para poder contactarlo, y justamente cuando pude sacar el momento para contactarlo fue la semana y fue justamente el día cuando hubo el apagón en España y el pobre Gustavo lo dejé colgando, pero es que claro, no me podía comunicar, así que nada, las disculpas del caso por delante. Bienvenido, Gustavo, y lo primero, lo de siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la iniciativa, Josema. Acá a las órdenes, muy bien. Día espectacular por aquí, por Montevideo. Mucho Ujú. sol, templado. Aprovechemos a conversar. Ujú. La verdad que es un tema interesante, el tema de los derechos de televisión. Tendría que ser un tema de estos clásicos del fútbol farragosos de números que al hincha tampoco le tienen ahí, pero se ha convertido, creo yo, en uno de los mayores vectores de atracción porque la gente empieza a darse cuenta de verdaderamente el volumen de negocio que hay detrás del fútbol uruguayo. Creo que eso hace un tiempo, pongamos una nebulosa de un tiempo, no se sabía o no se entendía o no sé qué era lo que pasaba, si no se explicaba bien o si quizá por ahí las personas que lo explicaban no tenían por ahí quizá el foco que necesitaban para que esto se entendiera, no lo sé. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Crees que esto ha ido cambiando poco a poco y que ahora hay una percepción de el volumen de negocio que hay? Sí, sí, claramente. Yo creo que si algo cambió es esa percepción. Algunos más elaborados, otros con más detalle, otros con menos. Ujú. Pero yo te diría que en los últimos 10 años, desde que empezaron los jugadores que en ese momento estaban por fuera de la mutual, en Más Unidos que Nunca, a colocar este tema hasta ahora, por Ujú. lo menos creo que hay un consenso, hay plata, o sea, Sí. hay un consenso. El fútbol no es pobre. Después discutiremos en función de los intereses, del posicionamiento de cada uno, cómo se distribuye. Pero sí, yo te diría que en este momento esto ya está consolidado. Sí, hay plata y lo que estamos discutiendo ya en este momento es cómo se distribuye, quién se hace de ese dinero, quién se beneficia, quién no. Ujú. ¿Cómo es tu visión con respecto al tema de Tenfield? Yo vengo sosteniendo desde hace ya un tiempo que la cláusula es ilegal. Hemos ido presentando pruebas al respecto para sostenerlo, ya para que no sea simplemente una visión subjetiva. Y el otro día presentamos un informe donde hablábamos de una ley, la 18.159, que está vigente desde el año 2007, por tanto aplica a todos los contratos y que deja fuera de juego la existencia de ese tipo de cláusulas de igualación o de obstrucción de que otros oferentes puedan acceder a un determinado mercado, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esa cláusula y un poco de este tinglado made in Tenfield? Coincido, empiezo por el final, coincido que Ujú. esa cláusula no debería estar. Hay reportes, informes, incluso defensa de la competencia en contra, pero no ha habido actuaciones Ujú. para anularlo. Si el contrato entre privados, aún incluso decidido de buena fe y voluntariamente, no puede estar por encima de la legislación de un país. Y por lo tanto, no tengo ninguna duda que hace tiempo que esa cláusula por lo menos debería haber sido eliminada o, en términos más concretos, anulada. Lo que sí que quiero decir, ya que me preguntás sobre Tenfield, yo creo que lo que ha habido es una evolución con Tenfield. Ujú. O sea, yo aclaro que no tengo nada contra Tenfield en particular, y es más, te diría que en este debate actualmente soy de los que reconoce alguna cosa positiva, sobre todo en los Ujú. comienzos. Para mí hubo un antes y un después de la llegada de Tenfield al fútbol uruguayo, a la profesionalización de los jugadores, a la transmisión de partidos. O sea, en aquel momento, y por eso tiene tanto apoyo de jugadores viejos, ¿no? De Sí. aquella época, no porque sean delincuentes, cómplices, no, realmente para mucha gente fue un cambio, un antes y un después. Que creo que hay que reconocerlo. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo en el tiempo, Josema, porque luego creo que Tenfield ha ido abusando de ese poder que logró. Es decir, Ujú. mediante un contrato, el que le habilitaron a hacer lo que está haciendo ahora. Y acá termino con la parte buena. Es decir, a ver, los clubes le autorizaron esto a Tenfield. Sí. Tenfield no está haciendo nada en contra del contrato. Lo que pasa es que en su momento, al comienzo,
luego cuando se renuevan los contratos, en el 2015 particularmente, que es el que se ajusta el último, este que Ujú. dura ahora hasta fin de 2025, los clubes le entregaron todo el negocio a Tenfield. Tenfield, por lo tanto, cambió la situación, profesionalizó el fútbol uruguayo, le aportó recursos que no tenía, firmó y se aprovecha de un contrato firmado y avalado por los clubes. El problema con Tenfield es que abusó de ese poder. Yo creo que ahí donde está el clic. Ujú. Es decir, ya se fue quedando con demasiada plata, ya fue abusando de ese poder que le daba la plata para condicionar las votaciones soberanas de los clubes, ahí donde empieza el ruido. Pero Ujú. sería deshonesto si no te dijera lo que pienso del principio. Este, y creo que hubo un principio, como ahora hay un final donde estamos con una empresa que, bueno, genera sus problemas, pero avalado por los clubes. Sí, a ver, también yo creo que tengo la sensación, Gustavo, no sé si tú la compartes, de que en la capa directiva de los clubes hay muy pocas personas que estén verdaderamente capacitadas para lidiar en una negociación tan compleja como es la de los derechos del fútbol uruguayo. Porque yo me he encontrado un profundo desconocimiento de cómo es el mercado, de cómo funciona, de cuántas partes tiene este mercado, de verdaderamente cómo está siendo el reparto. Yo me he encontrado personas que creen que Tenfield pierde dinero, pero que lo tira así porque, bueno, porque son uruguayos y porque quieren el fútbol y básicamente eso. Te tiro, por ejemplo, una de la que podemos tirar, porque lo dijo en público, que fue el presidente de Danubio, que dijo que no le importaba nada los derechos del fútbol uruguayo, que él recibía, creo que eran 400.000 dólares al año, pero él tiene un estadio que no tiene luz. Y tiene un estadio que no tiene luz, donde no se pueden jugar partidos a una determinada manera, con lo cual ya está perdiendo dinero su club simplemente porque no puede jugar nunca en prime time. Ya empezamos ahí. Y demuestra un desconocimiento de la potencialidad del negocio, ¿no? Y a eso le tenemos que Mm. sumar otros actores implicados en esta cuestión, que creo que tampoco se terminan de mojar porque viven en el hoy, en el partido del fin de semana, como mucho en el de la semana que viene, y qué sé yo dónde voy a estar yo en 3 años, ¿no? ¿Compartes esa visión y esa, entre comillas, responsabilidad, no hablemos de culpa, responsabilidad de la capa dirigencial del fútbol uruguayo? Sí, en general sí, creo que hay distintas respuestas. Yo creo que hay gente que no tiene idea, que no conoce, que no sabe de cómo es el negocio, de las posibilidades que tiene, para lo cual, aun cuando la AUF empezó a profesionalizar eso, ¿no? Contratando consultoras con Media Pro, colocando información, la polarización que hay ni siquiera sirvió porque la evidencia no estaba por encima de la desconfianza. Entonces, sumale desconfianza en un escenario muy polarizado, con intereses muy contrapuestos, a la desinformación, al desconocimiento. O sea, yo creo que lo hay. Este, con la paradoja de que ya a esta gente le decís que va a tener más plata, por supuesto que va a agarrar, pero hay como, lo que te quiero transmitir es que hay como una desconfianza de antemano Sí. que o sea, justamente la evidencia no es suficiente. Yo por eso creo que ahora es importante esta situación que te decía de percepción. Yo creo que antes se decía, no, lo que pasa es que la AUF está inventando, los dirigentes de Alonso está inventando sobre el negocio. Yo creo que hoy ya no es tan así, Ujú. pero hubo ese desconocimiento basado en desconfianza. Y después creo que hay condicionamientos políticos. O sea, yo creo que cuando yo planteo que hubo un abuso, eh, esto termina no solamente en relaciones de poder asimétricas con las empresas de televisión cable, a los cuales el dueño de un producto premium como es el fútbol uruguayo, que no puede no estar en tu grilla, ¿no? Claro. Para obtener abonados, te pone las condiciones que quiere. Si yo hablo con los cableros del interior y tienen que aceptar cualquier condición, o sea, si un año se vence el contrato y Tenfield le dice, te voy a cobrar 10% más a este precio, no tienen forma de Sí. escaparse, porque no pueden no tener el fútbol. Pero eso también, esa relación asimétrica la tienen con los dueños de los clubes, porque han generado todo un relacionamiento, algunos por obligación, porque no tenían más remedio, otros yo creo que por un poco de complicidad, pero donde ya le deben plata a Tenfield. Ujú. O sea, la plata de este contrato que vence en diciembre del 2025, ya Tenfield se las pagó a los clubes hace rato Sí. y ahora les ha ido pagando a cuenta de un futuro contrato. Con lo cual,
eso en ningún escenario puede ser sano. Es decir, porque aún un club que quisiera tener otras relaciones les debe favores. Y yo he hablado con presidentes de clubes de fútbol pequeños que te dicen, yo he tenido que cambiar la firma por los favores que me ha hecho Tenfield. Entonces, no es solo desconocimiento del mercado, también lo hay, sino que también hay un fuerte condicionamiento. Por vía directa o indirecta, Tenfield tiene un poder sobre los clubes, sobre un conjunto de clubes, no Ujú. todos, que los pone en una condición muy, muy desigual. En un escenario de polarización, donde tampoco hay clubes que no quieren ni a Tenfield ni quieren a la actual dirigencia de la AUF, te imaginarás que no tienen muchas chances, ¿no? No, y es que ese es uno de los principales problemas cuando te asomas a esta realidad, que está bien que si tú vas a los números compruebas que el beneficio que ha tenido Tenfield en los últimos años es monstruoso, muy alejado de un beneficio, de un margen normal en este tipo de mercados en otras partes del mundo. Estamos hablando de 38, 40 millones de dólares limpios al año, una cosa que en cuanto a la facturación es más de un 60%, una locura, ¿bien? Pero claro, esto es evidentemente porque se permite y también es porque enfrente, se supone, el interlocutor que tiene, que es la AUF, tampoco está haciendo valer los derechos que tiene. No es que por ahí está moviendo cielo y tierra para intentar entender que tiene que haber un post Tenfield ya, porque me parece que es absolutamente evidente, sino que están plegándose a un contrato que es ilegal, pero ellos eligen respetar para no entrar en un conflicto jurídico con Tenfield porque no quieren ir a los tribunales con Tenfield, bien, por el motivo que sea, cada uno que ponga aquí el motivo que quieran, pero no quieren ir a los tribunales con Tenfield. Quieren respetar una negociación de buena fe con ellos y después montar una licitación donde Tenfield tiene esa cláusula de igualación que ellos van a aceptar sin ningún tipo de problemas, pensando que alguien va a venir al fútbol uruguayo a decir, mira, aquí está mi conocimiento, las horas de mis trabajadores y todo para hacer una oferta importante para que luego llegue Tenfield y le iguale. Me parece que es una ensoñación. Y desde aquí, y este es mi punto de vista, evidentemente no lo impongo, faltaría más, solo lo comparto, yo creo que la AUF tendría que haber seguido ya a los tribunales, pero si no ha ido ya, tendría que ir ahora a los tribunales a intentar parar esto. ¿Compartes esa visión o no? A ver, es un hecho de la realidad que no han ido a tribunales contra el contrato y que todo lo que se está haciendo está dentro del contrato, incluyendo la cláusula de igualación. Eso es un dato de la realidad. No tengo, no hagamos valoraciones sobre intenciones. Yo lo que creo que ese es el escenario. Si han elegido ese escenario, porque la AUF es la directiva de la AUF y la AUF también son la asamblea de clubes. O sea, yo me imagino que allá adentro, cuando decís la AUF, ¿qué es la AUF? Alonso y sus directivos, o son los clubes, ¿no?, que firmaron el contrato y que estamos como mitad y mitad. Me imagino que hay temas políticos, de poder, un montón de razones más que la cuestión legal. Lo cierto es que ese es el escenario que está planteado, las informaciones de prensa son consistentes respecto a que hay conversaciones entre Tenfield y la directiva de la AUF en estos momentos para tratar de lograr un acuerdo, o por lo menos para conversar sobre un posible acuerdo antes del 31 de julio, a partir del cual se abriría una licitación, si estamos antes todavía de la licitación, y que vamos a una licitación si no hay un acuerdo. Yo esto no es información, para vos lo digo y para la audiencia, es una especulación. Yo creo que hay varios escenarios posibles, porque sí me parece que así como vos decís, la AUF, y es un hecho, no ha recurrido contra el contrato vigente, también es cierto que ha sido muy consistente y muy enfática en buscar otros mecanismos de gestión de los derechos. Con lo cual, en principio parece una paradoja, porque si el camino es licitación, cláusula de igualación y Tenfield lo va a aceptar, entonces ¿para qué están haciendo AUFTV? ¿Para qué están haciendo las investigaciones y contratado las consultorías? ¿Para qué presentaron el otro día datos, ¿no?, de Ernest Young sobre cuál serían? O sea, para mí también me parece un hecho de la realidad que los directivos de la AUF
hace rato que están pensando en un escenario de comercialización directa de los derechos. Por lo tanto, ¿cómo uno de los dos, cómo resuelvo esa paradoja? Ujú. Y insisto, es especulación. Yo creo que un escenario, por supuesto, es este. Estamos en la negociación, conversaciones y arreglan un precio antes de entrar en licitación entre Tenfield y AUF. Hasta donde sé, Tenfield ya ha ofrecido desde hace tiempo, a través de los clubes amigos, Sí. que estaría dispuesto a firmar una renovación antes de la licitación, y ahí tengo cifras de entre 28 millones o 35 millones. En lugar de los 17, 18 actuales, el doble. Igual sigue siendo el margen de ganancia muy importante, pero estaría dispuesto a poner más plata. Ese es un escenario, un acuerdo antes del 31 de julio. Supongamos que no se llega, arranca la licitación. Segundo escenario sería, alguien presenta dinero y Tenfield iguala. Yo creo que no hay ninguna duda, por el margen de ganancia que tú decís que tiene Tenfield, que en cualquier circunstancia igualaría. O Ujú. sea, no va a venir alguien que ponga 65 millones. No. O sea, y Tenfield, como tiene tanta ganancia y quiere seguir, y ya casi te diría hasta una cosa personal de quiero seguir, no porque le guste mucho, va a igualar. Ese es el segundo escenario. Ujú. Licitación abierta. La mejor propuesta que te puedas imaginar no va a ser una maravilla, no va a ser la del total del negocio, Ujú. sino va a ser alguien que quiere ganar. Y Tenfield yo creo que estaría dispuesto hasta algún lugar igualar. El tercer escenario que yo veo es una licitación desierta. Vamos a poner por el absurdo. Suponete que se ofrecen ofertas de hasta de 20 millones en lugar de 17. Ujú. Si vos sos el que subasta los derechos que tenés en tu poder para la transmisión, para dar los derechos de comercialización, y 20 millones para vos, con los cálculos que tenés de cuánto sale el mercado, no son razonables, ¿qué harías? Y declararías la licitación desierta. Claro, claro. O sea, no hay un escenario de igualar 20 millones, porque Ujú. yo creo que yo haría caer, digo 20 para hacerlo muy Sí. claro, ¿no? Capaz que si alguien presenta 40, ahí habría 35, discutiría. Pero yo creo que hay un tercer escenario que es el de la licitación desierta, Ujú. porque la AUF, en función de los reportes e informes técnicos que tiene de cuánto vale el mercado, podría llegar a decir que eso no me satisface y por lo tanto se abriría un siguiente escenario que es o una licitación nueva sobre nuevas bases para ver si consigue alguien que venga de fuera a poner dinero, el Ujú. dinero que la AUF entiende que debería recibir, o se abre el escenario de la comercialización directa. Sí. A mí me, ¿Me me, explico? me O sea, parece que yo ese, creo ese que sería ese es un, interesante. Ujú. es especulación, lo Sí. digo claramente, Ujú. razonada, fundamentada, atando cabos. Y no sé sinceramente tampoco si legalmente eso se puede, pero me parece que sería el sentido común. Es decir, por eso pongo el ejemplo de 20 millones. Y Ujú. si te ponen 20 millones, y no, no acepto ninguna. No acepto la de Tenfi, no acepto la de Josema, no acepto la de Gustavo, Ujú. y digo, chao. Entonces, eh, tal vez ese sea un camino posible, porque, y acá te termino este largo speech, perdón, Josema, pero No, 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 tranquilo. yo creo que la única manera de obtener las máximas ganancias que el fútbol uruguayo puede tener es sin tener intermediarios. O sea, sin tener intermediarios a la comercialización. Porque cualquier intermediario, como Ujú. cualquier cosa de la vida, va a querer morder una tajada, Sí. mayor, menor. Si realmente la UF y los clubes quieren tener todo el dinero que se genera a partir de los derechos, por lo menos la comercialización la tiene que manejar directa para no perder en el camino, en la cadena de valor, ninguna dinero. Salvo la producción, que yo te diría que no sé si a la OFF sería interesante, conveniente dedicarse a la producción. Podría Ujú. contratarle a Tenfield, que ya tiene la instalación hecha, ya tiene las cámaras, tiene equipo, o a cualquier otro, sin entrar en la producción, que podría ser un costo. Todo lo que gane por la comercialización, ¿por qué no seguir el modelo de la DIMAYOR de Colombia o el modelo que tenía la Asociación de Fútbol Chileno Ujú. o la que tiene la NBA? Que es la comercialización directa. No, es interesante. Lo que pasa es que creo que, y esta es una valoración personal, no la hago extensiva, es mía.
Yo no creo que haya en la AUF esa capacidad hoy en día. Yo te lo digo de verdad, porque he estado muy activo durante estas semanas y me encuentro que hay algún tipo de persona dentro de... Cuando yo digo AUF, hablo de la directiva de AUF. Yo no hablo del el Congreso, porque el Congreso es multifacético, ¿bien? Pero dentro de esa directiva, dentro de esos hombres fuertes en la directiva, hay muy poca gente, hay alguno, pero hay muy poca gente que tenga en primer lugar, el amor propio que necesitas para defender esto de la manera que hay que defenderlo, ¿no? Sí, bueno, lo que sea, y ya. Y luego también hay un vago conocimiento de verdaderamente lo que ocurre aquí, ¿no? Pero te quiero tirar un pelín atrás. A inicio de año tuvo lugar esa famosa resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, en la cual se obligó a que Tenfield le restituyera la señal del fútbol a DirecTV, a través de la cual supimos todos los datos en cuanto a cuánto paga DirecTV por el fútbol, los famosos 15 millones, todo esto, ¿no? Aquello fue inesperado, no estaba en el orden del día para nadie y fue algo que de repente estalló y que creo que la derivada que tuvo fue precisamente eso, saber cuánto se paga en realidad por el fútbol uruguayo, pero tiene otra. O sea, hay una empresa que de alguna manera está amedrentando a otra empresa, cortándole el fútbol, siendo que hay un contrato entre ellos. Bien. La comisión obligó a que Tenfield restituyera la señal a DirecTV, que era lo que tenía que pasar, y la semana pasada hicimos el informe que te he comentado, donde a mí me han llegado varios datos muy interesantes que ponen encima de la mesa la siguiente realidad. Yo esto no te puedo decir, mira, aquí tengo la foto, aquí está pasando eso y aquí tengo el vídeo. Si lo tuviera lo ponía, no, yo no tengo ningún problema, pero no lo tengo, ¿bien? Al parecer, esa resolución es temporal, no es una resolución fija. Bien, esa Sí. resolución expiró a finales de abril y a partir de ese momento Paco Casal en persona se habría reunido con varios de los cable operadores, el de DirecTV seguro, el de Flow también, hay algunos más que puede estar por ahí, bien, y les habría dicho palabra más, palabra menos, para que sigáis teniendo fútbol de aquí a final de año, siendo que es lo que tienes que tener si eres cable, porque si no, no te compra nadie, ¿bien? Si queréis seguir teniendo fútbol de aquí a final de año, a mí me tenéis que garantizar que nadie se presenta a una licitación. Yo no sé si tú has escuchado esto o no, no tengo ni idea. Si quieres valorar la credibilidad o no, está perfecto que lo hagas. No, incluso si quieres decir que es falso, lo que sea. O sea, expláyate, no hay ningún problema. Pero sobre todo el tema es, eso nos puede conducir a que haya algo que es ilegal, porque esa misma ley, la 18.159, prohíbe también esto, un contubernio de 4 empresas para presentarse a una licitación y manipularlo todo por completo, que es lo que está proponiendo Paco. Vamos todos juntos, pagamos 20, 25, lo que sea, y dinamitamos la licitación, porque se paga lo que nosotros queremos y no lo que quiere el dueño, ¿no? ¿Qué te parece toda esta situación? No tengo información sobre esas gestiones, reuniones, así que no te puedo opinar con propiedad. Pero sí respecto a lo de DirecTV, efectivamente, el problema no es que Tenfield le quitó la señal con un contrato vigente, es que no hay contrato vigente hace tiempo con DirecTV. Ujú, Entonces, lo que hizo fue, la defensa de la competencia fue una especie de cautelar para obligarlos a negociar por un contrato nuevo. Por eso lo de los tiempos. O sea, no es una decisión de tenés que darle el fútbol y por sí para cumplir un contrato. No, no. Lo que pasa es que todos los años DirecTV y Tenfield tratan de ponerse de acuerdo con contratos según la información que yo tengo, están vencidos hace tiempo. ujú, Los cableros de uruguayos, no esto que es una empresa internacional de capitales argentinos, mucho ujú. más potente, con el 30% del mercado de televisión por abonado, bueno, no sé cómo habrá arreglado los años anteriores, pero no hay un contrato vigente por lo que entiendo. En cambio, los cableros cada año les plantea Tenfield nuevas condiciones y cada año protestan en defensa de la competencia de los cableros y cada año al final terminan firmando. Entonces, eso respecto a lo de DirecTV. Sí, efectivamente, sí, probablemente se terminó esa cautelar que lo único que hacía era obligar a firmar un nuevo contrato. Seguramente no firmar un nuevo contrato. Sobre si eso significa acciones para impedir que se presenten otros,
no lo sé, como te decía. Eh, Alonso, el presidente de la AUF, ha dicho que hay varios interesados internacionales. Ujú. Supongo que no se trata de ninguno con los que se reunió Paco Casal, o sea, no son los operadores que participan hoy en la plaza. No sé quiénes serían, pero yo por lo menos no esperaría, como decías vos al principio, que esto sea que vengan a poner toda la plata como si No. fueran, ¿no? Altruistas, filántropos que vienen a apoyar al uruguayo. O sea, hay una confusión con los números que es importante aclarar. Si cuando la consultora Ernest Young presenta las cifras estas de 65 millones o 85 millones de dólares, que es lo que valdría el mercado uruguayo, ¿no? El fútbol en Uruguay, Ujú. 65 ahora, 85 a futuro, está hablando del volumen total. Sí. Si, no es no es la plata que pondría alguien en la licitación, eso está claro. O sea, Ujú. pondría 35, 40, o sea, es siempre mucho menos. Por eso yo creo, Josema, que, bueno, si vos tenés información de que no ves que ese sea un camino, capaz que lo mío termina siendo una especulación y nada más. Sí creo que es el mejor camino. O sea, yo creo que claramente para obtener los máximos recursos que tiene el fútbol uruguayo, no debería haber ningún intermediario en la comercialización. Eso sí estoy convencido. Creo que es un Sí. dato de la realidad. Es decir, Ujú. lo que necesita la AUF en todo caso sería una productora para estar con cámaras en todas las... Pero Sí. comercializar, sin duda alguna, sería el mejor negocio. En ningún caso yo veo que haya gente que venga a mover tanto el mercado como para poner, no sé, poner 50 millones para quedarse solo con 5, ¿no? 35, 40. Ujú. Este, y tampoco lo estoy sugiriendo, tampoco digo la AUF, declárese en cualquier circunstancia la licitación desierta. Digo, pensando en los elementos que tengo, que objetivamente el mejor escenario para obtener la mayor cantidad de los recursos disponibles para el fútbol, y después vendrá la discusión de cómo se distribuyen, es la comercialización directa como han hecho otras federaciones en la región. Sí, a ver, eso está Este, claro, eso está claro, porque en el mercado que no hay intermediarios, el productor recibe más. Esto es absolutamente así. Si tú vas y le compras, yo qué sé, las sandías al productor, se las vas a poder pagar un poco más cara, a ti te va a salir un poco más barato, a él le va a salir un poco mejor, todo bien, pero claro, tienes que ir hasta allí. El intermediario facilita mucho la cuestión, ¿no? Em, yo creo que ha habido una evolución de los planes según ha ido pasando el tiempo y habría que poner un par de cosas encima de la mesa. La primera es que hay una teoría por ahí que indica que el motor de producción de la AUF sería MediaPro. Entonces, la AUF podría simplemente ni siquiera sacar a la licitación, porque esto no hay por qué sacar a la licitación todo, o sea, la AUF está obligada a sacar una licitación, pero no tiene que ir todo en esa licitación. Bien, o sea, ahí se puede más o menos ver y puede hacer un poco lo que se ha hecho en España. En España la Liga y MediaPro hicieron una empresa conjunta, bien, que era la que se encargaba de hacer la producción con el motor de producción de MediaPro y con la línea editorial que imponía la claro, Liga, bien, y con eso ya hecho, tú ya vendes la señal. Y ahí la liga se convierte no solo, digamos, en el motor, sino también en el vendedor. Y eso es un modelo muy interesante, va en consonancia con lo que estás diciendo. A mí el tema que siempre pongo encima de la mesa es que a lo mejor teóricamente eso es lo que se tiene que hacer, pero hay tantas cosas, tantos grises o grises oscuros, bien, por ejemplo, lo que hablábamos del informe, yo no he visto el informe. Me permito dudar de la existencia del informe, porque hasta donde yo sé y en mi desempeño profesional, cuando uno hace un informe, el informe es para, valga la redundancia, informar. Y cuando tú tienes un informe que lo respalda una compañía internacional como es Ernst Young, tienes que ponerlo arriba de la mesa y decir, no lo digo yo, Nacho Alonso, que puedo tener... No, 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 lo dice esta compañía y lo dice este tipo, que es licenciado en tal, que es cual, y vale esto. En el momento en el que no estás informando de eso y lo haces por persona interpuesta, lo enseñas a los dirigentes en la puerta se lo cuentan a los periodistas, y tú imagínate, de lo que diría el que pusiera el PowerPoint, a lo que se enteró el dirigente, a lo que luego le transmitió al periodista, pues, en fin, hay un teléfono escacharrado que veo
innecesario. Entonces, Innecesario, inconveniente y ujú, raro. O sea, a ver, es raro, ujú, porque si está alimentando la opinión que tenés de que el fútbol no es pobre, que hay un tema, ¿por qué no hacerlo público? O sea, ujú, entiendo que un contrato firmado tiene cláusulas de confidencialidad. ujú, Esta información, sí, yo tengo, tampoco vi el informe, lo que tengo son capturas de pantalla de gente que a escondidas con el celular te sacó algunas cosas sobre los números, ¿no? ¿Cuánto ujú, recibe la AUF? ¿Cuánto es el escenario que vende del mercado? ¿Cuánto valdría? Y también lo de la comercialización directa, o sea, eso también lo saco. O sea, entiendo por las capturas de pantalla que logré ver que algún dirigente de clubes de fútbol me pasó, entiendo que esta consultora está trabajando sobre la idea o recomendaba la idea de comercialización directa. O sea, hay algunas ujú, pantallas que son muy claras ujú, respecto a este escenario. No sé si la OFF lo va a tomar, pero es una lástima, es innecesario y hasta inconveniente ujú. que esa información no sea dada a publicidad. Yo no digo en ese momento, está bien, perfecto, pero ahora No, yo no, no- es no raro. entendí nada, no entendí nada. De hecho, yo esperaba un evento público, esperaba una retransmisión a través de AUF TV con una puesta en marcha y decir, bueno, esto es lo que vale el fútbol uruguayo, esto es a lo que hemos llegado, porque además ese informe no da, o esas diapositivas no dan un número exacto, dan horquillas. Bien, entonces esto, Claro. por aquí es un mínimo, por aquí un máximo, por aquí un tal, un cual, pum, 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 pum. Bien, pero al no hacerlo público, no entiendo para qué has pagado a una empresa algo que tampoco han dicho cuánto ha sido, pero esa empresa barato no cobra. Bien, entonces, ¿para qué? Para al final que se quede en un auditorio donde la mitad de los que están allí están mirándote por encima del hombro porque no quieren mucho a la directiva o porque tal. En fin, ya se sabe un poco cómo está el tema. Entonces, me parece, y esta es mi previsión, que estamos en un momento muy complicado, porque el fútbol uruguayo no puede continuar como está. Yo el otro día ponía un vídeo que me mandaron de cómo están los baños visitantes del Trócoli. Y yo, fuera del humor que a veces le ponemos un poco al tema, porque si no uno se larga a llorar, fuera del humor, yo he visto documentales de zonas de guerra que no están así, ¿eh? O sea, no están así. Los baños del Trócoli no son, eso no se lo puede llamar baños. Están destrozados, bombardeados. Hay un retrete que no existe retrete. La pared de atrás del retrete la han tirado y se entra a una especie como de nave que hay debajo de una grada donde hay un vertedero. Bien, o sea, ese es el estado que tiene hoy en día el fútbol uruguayo. Y yo no digo que sea todo culpa de Tenfield, porque al final siempre es esa teoría de los vasos comunicantes. Ahora te voy a trasladar una pregunta que nos han hecho en la audiencia en ese sentido, pero evidentemente hay una responsabilidad de la empresa que, digamos, está obteniendo unos grandes beneficios con la connivencia de las diferentes directivas que tampoco es que han opuesto una resistencia brutal, ¿no? Entonces creo que esta batalla que se está dando hoy en día, y esta es la pregunta, para mí es la batalla más importante que se ha dado en el fútbol uruguayo en la última década. Bien, la que se está dando hoy. No sé si tú compartes esa visión o quizá yo por ahí estoy exagerando. No, no, sin duda, podría llamarse así, este, porque hacia las condiciones estructurales del desarrollo de este deporte y de los actores principales. Porque después, no quiero olvidarme, después Ujú, habrá que ver cómo se distribuye ese dinero, ¿no? Porque, bueno, también este mundo de la FIFA, la Conmebol, o sea, también da para abordarlo desde una visión dura, ¿no? Porque hay sueldos millonarios, dinero, no, dinero que corre, o sea, hay un montón de cosas, con lo cual te diría que hay una parte de la desconfianza que tienen los clubes respecto a la superestructura del sí. fútbol que tiene mucha razón de ser. Con lo cual habrá que poner en su momento debido lugar a cómo se distribuye. Pero a eso voy. O sea, si nosotros logramos si Uruguay logra un mayor ingreso de recursos, eso puede mover la aguja para el deporte en general y si se distribuye bien, para los clubes en particular, Ujú. para los jugadores de los clubes, para los técnicos,
para los futbolistas, para los árbitros, que esa es mi única intención en todo esto, ¿no? Yo quiero aclarar que no, yo ni estoy con Alonso, ni estoy con Paco, ni estoy contra Alonso, ni estoy contra Paco. La verdad, veo cosas positivas de la AUF, veo cosas positivas de Tenfield, no tengo una posición en contra, pero sí estoy a favor de que los jugadores ¿no? Ujú. trabajen de manera más profesional, de manera más digna, puedan contar condiciones mejores para el desempeño de su labor y así todos los demás actores y que los clubes tengan capacidad de sostenibilidad, de buenas canchas, buenos baños, etcétera. Ese sí, no puedo decir otra cosa. Sí, estoy comprometido y por eso quise mostrar los números. Ujú. Después, cómo se distribuya, ya tendremos que hacer nuevas investigaciones, Josema, porque ahí entraremos en otra cosa. Pero sin duda, primero tenemos que tener plata. Ya Sí. hay mucha plata y se distribuye mal. Y esa plata, si entra en gran parte a los clubes, creo que sí, efectivamente, en los últimos 10 años es una pelea que mueve la aguja. Sí. O sea, mientras tanto estamos con migajas, mientras tanto estamos con acá como decir, un escarbadiente partido a la mitad. Es decir, Sí. y no deberíamos, no deberíamos. Creo que lo que hay de convencimiento ahora es que no deberíamos porque hay plata, Ujú. hay. No, y hay plata porque la gente la pone. Esa es una batalla que yo he intentado dar también desde las leves herramientas que tenemos en este canal, de entender que las empresas no llegan al fútbol a poner ni un solo dólar. Es la gente la que la pone, la empresa canaliza el dinero, se queda una parte, bien, más grande, más pequeña, más ética, menos ética, lo que sea, pero el dinero lo pone en esencia el tipo que paga el cable, el tipo que paga el streaming, el tipo que va al estadio, el tipo que hace todo. El dinero es de la gente. Entonces hay un saqueo, bajo mi punto de vista, del dinero que pone la gente y llega muy poco o nada a los clubes y me parece que la gente lo pone más que nada por los clubes, no por determinada empresa. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta que nos ha dejado por aquí Ismael Ambrosi, que le agradezco mucho, nos donó $10 y la verdad que este canal se sostiene con la comunidad, así que gracias Ismael, muy grande esa donación, te lo agradezco mucho y te la transmito directamente. Dice, permíteme discrepar con que Tenfield vino a profesionalizar y ayudar al fútbol cuando lo hizo de pesado en el 98, obligando a los clubes a rechazar una oferta de 80 millones y aceptar una oferta de 50. Ese es el aporte que nos dice Ismael. ¿Qué visión tienes con respecto a eso, Gustavo? No, hay gente como él que no comparte que Tenfield haya hecho nada bueno. Yo tengo una opinión distinta. O sea, Ujú. yo creo que efectivamente, como cualquier negociante, trata de imponer las mejores condiciones que quiere, a veces de manera más elegante, a veces de manera más absurda. Pero creo que mucha otra gente diría como yo que hubo un antes y un después. Pero es parte de la polémica. O sea, a mí lo que me importa ahora, en todo caso, es poder abordar los desafíos que tenemos actualmente. Sea cual sea la visión que teníamos antes, hoy no solamente que hay plata, sino que Tenfield no es un grupo de filántropos que está dando plata de su bolsillo para el fútbol uruguayo. O sea, Sí. está usando una parte enorme de las ganancias que ha acumulado durante estos años para adelantarle y ayudar a los clubes. Pero no es con plata propia, es plata que los clubes no están recibiendo. Y es plata que, como decís vos, arranca en la gente. Por eso incluso cuando se habla de la comercialización directa y sobre la capacidad que tenga la AFO o no de comercializar, voy a hacerlo de manera muy simplista. O sea, creo que hay desafíos muy importantes Ujú. que requieren idoneidad técnica, requieren herramientas adecuadas para anticiparse y aprovechar todo el nuevo mercado digital que se está abriendo, ¿no? De que ya no es el streaming en Internet. Hay un montón de desarrollo, de Sí. posibilidades, de productos, de formatos que hay que tratar de sacarle el jugo, porque ya ahora no es la transmisión en streaming de televisión, ni siquiera la transmisión en streaming de Internet, y eso requiere una capacidad que hay que instalar si que la UF no la tiene. Pero es tan absurda la situación que hoy la UF no debería estar muy sofisticada en cómo vender para obtener más ganancia. ¿Por qué te lo digo? Ponerle números distintos porque pero tenemos números parecidos los tuyos que los míos. Pero vamos a tomar la referencia a los míos que los tengo más claros, Ujú. pero a los efectos del ejemplo. En este momento, según la propia AUF, recibe 17 millones de dólares por año por el contrato.
17, 18. Eso es lo que dice el contrato. Yo no puedo Ujú, contar si por fuera les da más plata, pero eso es la obligación que tiene Tenfield con los clubes. Según las cuentas que yo hice, recibe 40 millones solamente por televisión para abonados y 10 millones más de Disney. Vamos a pararnos ahí. ujú, Vamos a pararnos ahí. Hay gastos y hay más ingresos. Con lo cual, Ernest Young calcula 65, no 50. Perfecto. ujú. No nos metamos en esos 15. Vamos a decir que esos 15 entraran y también se gastan. Sí. Igual me queda 50 contra 17, ¿no? Vos decís 38, 40, yo digo 34. Lo que quiero decir para la audiencia. ¿Cuál es la necesidad, cuál es la capacidad que tiene que tener la AUF para obtener esos 50 millones para ganar 34? Negociar con 7 empresas. Mm, Así de simple. No, no necesita de idoneidad. Porque necesita un contrato con DirecTV, que tiene el 30% de todos los abonados. Un contrato con Clarín, que tiene el 20 y pico de abonados. Un contrato, ni 7, menos. Un contrato con el 4, 10 y 12, que tienen los canales de Montevideo. Y negocian juntos. Tenés 3. Y podés negociar con todos los cableros del interior en CUTA, en CUTA son 4. Y ahí tenés 40 millones de dinero. 40 con 4. ujú. 4 contratos. ¿Qué idoneidad tengo que tener? Un tipo a sentarse a discutir cuánta plata me pagás. 4 que explican los ingresos de 40 millones de dólares. Y 5 Disney, que pone 10 millones. 5 contratos, 5 negociaciones. Yo no creo que en ese escenario necesitemos una sofisticada no un sofisticado departamento de marketing y de comercialización y especializado. Todo lo demás, sí, porque los ingresos van a. No, la televisión para abonados se cae, teníamos 700.000 en el 2016, hoy tenemos 480. O sea, hay que mirar a Internet. Para Ujú. eso necesitamos capacidades. Pero para obtener 50 millones de ingresos, la AUF necesita negociar con 5 empresas o asociaciones, no mucho más. Sí. A ver, es un escenario bastante claro. Mi contravisión a ello, aunque la verdad me parece que es una propuesta muy interesante y se puede hacer, no hay demasiado problema, y se puede hacer sin que le suban el cable a la gente, que esto es otro de los temas. No, yo no quiero que me suban el cable, yo que lo transmita Paco, pero que a mí no me suban. No, se supone que esto es con los números que hay hoy en día. Bien. Pero claro, el tema viene muy complicado atrás, porque si algo es la AUF a la hora de negociar es opaca. Y cuando ves un poco cómo se han dado determinado tipo de contratos, por ejemplo el contrato de Nike, donde a día de hoy no hay una sola camiseta a la venta, en ninguna parte del mundo, ¿bien? Lo que ha pasado, por ejemplo, con 1,5 millones de dólares que no aparecen, que no están en los libros de ninguna parte, que están reclamando en OFI y que el otro día le apretaron a uno de los contables en OFI y tuvo que cantar por soleares y al final cantó que hay 1 millón que no están en los libros de 1,5 millones que no están en los libros de ninguna parte, pero que pululan por algún sitio. Entonces, con este tipo de cosas, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque corremos el riesgo de que evidentemente aumente el volumen de negocio que hay, pero tal como entra se va. Y en el momento en el que se hace una negociación de estas características, tú te tienes que fiar del interlocutor y creo que hoy por un montón de cosas que están pasando, que a lo mejor no son tales, bien, pero que están pasando en este momento y que afectan a la negociación, la AUF no termina de ser un agente fiable a la hora de tener una negociación. Creo que eso pesa un poco en la Sí, balanza sin duda. y hay que tenerlo ahí. Pero No, está bueno. bien que lo digas, Ujú, es así. Yo lo he hablado con dirigentes de clubes ujú, que aún críticos entienden que hay plata y te plantean esa desconfianza, ¿no? Es decir, bueno, eso va a aumentar en términos de ellos sería eso, más plata manejada directamente va a aumentar la corrupción, o sí. llamémosle la falta de opacidad. Sí, yo creo que es un tema que está ahí arriba de la mesa, pero bueno, nos plantea un escenario donde está claro, si vos querés más plata y más ingresos, comercialización directa. Pero si tenés dudas respecto a cómo se puede manejar ese dinero, la distribución de ese dinero, la transparencia de ese dinero, intermediarios. Ujú, Pero tengamos claro que el intermediario no te va a ofrecer el total claro. que podrías obtener de la otra manera. Creo Sí. que ese es el escenario que está planteado, pero está bien que lo digas. Efectivamente hay, incluso en gente que quisiera tener más ingresos, la cuestión de la desconfianza sobre cómo se maneja la AUF y los riesgos
los riesgos que implicaría tener más dinero en la vuelta para esa visión que hay de desconfianza, de falta de transparencia e incluso de corrupción. Y Ujú. a esta gente te diría que es eso, dice, prefiero un intermediario que pague un poco más, o sea, no es que esté con Tenfield, pero prefiero tener Sí, un intermediario que alimentar una máquina que ellos ven de manera muy crítica, ¿no? Los sí. clubes, esa mitad de clubes que están muy críticos con la AUF, tienen un libro de quejas respecto a cuánta plata le llega de la selección, de no sé qué, y te diría que no alcanza con que le digas que hay más plata, sino que tienen eso, desconfianza, Sí, sin va un duda. poco por ahí. Bueno, Gustavo, yo nada, te agradezco que hayas estado aquí. No quiero abusar más de tu tiempo. Gracias, de verdad, por haber estado por aquí, por charlar con nosotros. Y si tienes algo más que decir, este es tu momento. Para nada, con tal de haber tenido este espacio contigo, que sé que tenés una audiencia muy, muy importante, además has trabajado mucho el tema, yo satisfecho con haber aportado algún elemento más. Obviamente, no tienen que estar de acuerdo como Ismael con todo lo que digo, Ujú. pero me encantó conversar contigo, intercambiar sobre un tema tan importante para el desarrollo del fútbol uruguayo, que en función de cómo se resuelva, puede ser ese hecho importante, claro, estructural de los últimos 10 años, Eso es. que puede mover la aguja. Y Sí. por eso estamos tratando de aportar algo desde nuestros lugares. Perfecto, Gustavo. Pues nada, gracias por haber estado por aquí. Te mando un abrazo. Esta es tu casa para lo que necesites y nos vemos. Bien.